Hola, aquí estamos de vuelta después de escuchar las noticias, la información. Continuamos en Es la Mañana de Guadalajara y nos metemos en terreno de la historia, dentro de una máquina del tiempo que tiene a todo un viajero como es José Luis Solano, hoy dispuesto a darnos, me parece un chapuzón para refrescar un poco esta primavera que ya ha llegado para quedarse. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Muy buenos días, Mónica. Pues qué menos, habiendo sido el pasado viernes el Día Mundial del Agua, pues vamos a hablar de agua, del agua que nos toca más cercana y más, y por qué no decirlo también, tan emblemática. Vámonos a Entrepeñas y Buendía. Bueno, pues refrescante el tema que me traes, en buena compañía, refrescante también, como siempre, es la visita de quien hoy se ha sumado a esta sección de la historia en Es la Mañana de Guadalajara, porque, bueno, con él vamos a conocer quizá parte de la historia de esa cabecera del Tajo que desconocíamos. Así es, a mí ya sabes que me gusta contar la historia, pero me gusta más que me la cuenten, me gusta rodearme bien y por eso he invitado hoy a Jesús Mercado, que como saben nuestros oyentes es el párroco de la Iglesia del Salvador, es colaborador habitual de esta casa, pero es que también es el cronista oficial de Sacedón y por eso he querido que sea él que nos cuente la historia de Entrepeñas. Muy buenos días, padre, y gracias por acercarse a los micrófonos de Es la Mañana de Guadalajara. Bueno, pues muy buenos días y nada, hoy desde otra faceta, como es la de, vamos a llamarlo entre comillas, historiador local de Sacedón, puesto que, en fin, me gusta muchísimo la historia, me gusta muchísimo la historia local y he dedicado bastantes horas a la historia de Sacedón, bueno, se materializó en la publicación de 2 libros, ¿no? Uno sobre la historia directamente y otro sobre fotografía antigua, imagen de Sacedón. Muy interesantes todos ellos. Y bueno, pues vamos a ver un poquito esta historia de, ya no tanto de Sacedón, que ya le llamaré para que nos la vaya contando, porque creo que es una zona con muchísima historia y muchísimo que contar, sino más bien sobre esta faceta que es la presa de Entrepeñas, los embalses de Entrepeñas y Buendía, que bueno, como siempre han estado ahí, pues no nos hemos dado cuenta. Nosotros, para los que estamos aquí, siempre han estado aquí. Que ¿no? no nos hemos dado cuenta que un día no estuvieron. Vamos a ver, cuéntenos, ¿cómo empieza la historia de hacer un embalse o estos 2 embalses, Sacedón y Buendía? Sí, bueno, pues mira, la fecha clave podríamos decir que es 1929, 1929. Antes incluso de la época de Franco. Estos embalses están como muy unidos a Franco, sin embargo, estaban ya pensados y incluso estaba hecho el proyecto antes. La fecha clave es 1929, donde se hace más o menos un plan sobre el Alto Tajo, sobre los recursos hidrológicos del Alto Tajo y también del río Guadiela. Y entonces ahí ya se incluyen los pantanos de Entrepeñas y Buendía, en el año 1929. Incluso se piensa en otros pantanos que no han llegado a realizarse, pero estos dos sí. Y la segunda fecha clave de estos pantanos sería el año 1931. 1931 es cuando son aprobados, por así llamarlo, por las autoridades del momento. Otra tercera fecha clave, antes de comenzar las obras, 1936. En 1936 ya está redactado el primer proyecto y bueno, y en teoría se iba a ir adelante, pero bueno, todos sabemos ya lo que ocurrió. Comenzó la guerra civil y se paró todo absolutamente. Y por fin fue retomado en 1941 ya por el nuevo régimen. Y ahí fue donde ya se decidió totalmente hacer el pantano de Entrepeñas y el pantano de Buendía. Supongo que bueno, la zona evidentemente era muy estratégica por ser montañosa, por tener los cauces de estos ríos y otros que también son los que surten de agua a estos embalses. Y el momento, pues supongo, el de la primera idea y posteriores, pues el momento en el que era necesario traer agua y traer energía eléctrica al país para su desarrollo, porque Entrepeñas en primer lugar se realizó como una planta hidroeléctrica, ¿no? Bueno, eso es así la idea que hay, pero los documentos no dicen tanto eso, ¿eh? Ajá. No Pues dicen... cuente. Sí, los documentos no dicen tanto eso. A ver, sí es verdad que esa era una de las ideas que tenían los que lo proyectaron,
pero no era quizá la idea, por lo menos cuando pone los beneficios que se van a sacar de ellos, no lo pone en primer lugar. No lo pone en primer lugar. Por lo menos no lo pone en primer lugar. Sino que empiezan a hablar bastante de regular las riadas que había, que conllevaban pues grandes inundaciones en la cuenca del Tajo, en regadíos del Tajo, más abajo de Salcedón y de Entrepeñas y de Buendía, naturalmente, zonas de Extremera, zonas... Entonces, habla de regular el río, habla también de tener ahí una superficie grande de agua para regadíos, aunque no se habla, evidentemente, al principio del trasvase Tajo Segura, pero sí que enseguida se empieza a hablar de tener ahí una gran reserva de agua para un gran plan, vamos a llamarlo así, no utilizan estas palabras, pero plan hidrológico nacional. Sí. Entonces, la zona centro es una zona estratégica. Estos pantanos están... O sea, era un poco para regular el caudal del Tajo y del Guadiana. Cerca de Madrid. Entonces, regular, o sea, hablan de estas cosas, regular las riadas, regular el río, tener ahí agua para regadíos, para un plan hidrológico, también para abastecer la zona industrial de Madrid, puesto que están muy cerca. Sabes que las industrias necesitan mucha agua, entonces todas las poblaciones tener ahí como una gran reserva para posibles necesidades de toda esta zona centro, de toda su industrialización. Hablan también, sí, por supuesto, de energía eléctrica, pero ya digo, en el orden por lo menos en el que lo ponen los documentos no es primero energía eléctrica. Yo no sé, evidentemente en el 29 la producción de energía en plantas hidroeléctricas estaba en Mantilla. Sí. Evidentemente, yo no sé la idea que tenían en su cabeza, pero el orden de los documentos no es lo primero, la energía eléctrica. Luego ya un poquito más adelante se habla también, bueno, pues de cosas curiosas que no se buscan directamente, pero también lo dicen, pues bueno, del turismo. El turismo. El Mar de Castilla o la Costa de la Miel, como también se llamaba. Bueno, ¿no? Eso ya ha sido posterior, pero sí, cosas no buscadas directamente, como pues lo recreativo, lo turístico, que también hablan en distintos informes que hay. Y por fin, ¿cuándo se empieza allí a picar en las montañas para hacer esa presa que es enorme y que yo supongo que para la tecnología de la época tuvo que ser todo un logro? Sí, la verdad es que fue espectacular. El complejo de Entrepeñas y Buendía en su momento fue el complejo hidráulico más grande de toda Europa. De toda Europa. ¿De toda Europa? Sí, el complejo más grande de toda Europa. El año en que se comienzan las obras es 1948. 1948 comienzan las obras, se desvía el río con un gran túnel, se hacen las ataguías y bueno, y se empieza a picar. Vale. Se empieza a picar y bueno, pues 1948 van a gran velocidad para la época. En el año 1952 ya se empieza a embalsar un poquito de agua. Bueno, la presa estaba todavía poco más de los cimientos, pero ya se empieza a embalsar un poco. Sí, claro, ya hay un poquito de dique y ya se puede ya hay un poco de dique, ya se empieza un poco a embalsar. En el año 1956 es cuando empieza ya a trabajar el pantano, por así llamarlo. Y en el año 1958 es cuando es inaugurado oficialmente. ¿Cómo fue este proceso de construcción? Porque yo supongo que Hormigoneras no se hizo. Yo supongo que tendría que haber una infraestructura más o menos próxima en cuanto a materiales, en cuanto a la producción o desarrollo de estos materiales y luego pues, su implementación para la realización del dique, ¿no? ¿Cómo es todo esto? Sí. Pues bueno, la verdad es que también para la técnica de la época fue impresionante lo que construyeron. Bueno, mira, hicieron en los dos pantanos, hicieron una serie de construcciones donde allí mismo se extraía la piedra, se machacaba, se hacía el hormigón y bueno, por los sistemas técnicos de la época, con bombas, están todavía los edificios, está
la gran explanada donde se sacaba la piedra, pues bajaban digamos, a donde estaba la presa. A donde estaba la presa. Se hizo también en Sacedón, justo en la mitad, más o menos, de los dos pantanos, se hizo una fábrica de cemento. Se hizo una gran fábrica de cemento. Está también nosotros en Sacedón le llamamos la Plaza de los Leones, que es un sitio precioso, es espectacular, es muy bonito, que es donde sacaban la piedra para hacer el cemento. Está en lo alto de un monte con vagonetas, está todavía alguna vía donde bajaban las vagonetas a la fábrica de cemento, que estaba más abajo, hacían el cemento, y desde Sacedón llevaban el cemento tanto a una presa como a otra, y allí lo mezclaban ya con la piedra, hacían el hormigón, lo machacaban, en fin, todo el proceso. Todo el proceso. Sí, sí. Yo supongo que siempre me llama mucho la atención, digamos que saliendo de Sacedón hacia la presa, desde la propia presa se ve unas edificaciones que tienen como una piquera de piedra dirección a la presa. ¿Es desde allí? Eso es. Esos son el conjunto de edificios, digamos, donde estaban, pues yo tampoco soy un especialista en qué maquinaria es la que utilizaban. Ahí, eso es el conjunto de edificios donde machacaban la piedra, donde realizaban el hormigón, lo mezclaban con el cemento que se producía en Sacedón, y desde ahí, pues a través de los medios técnicos de la época, bajaba hasta abajo, y porque ahí se utilizaron miles y miles de toneladas de hormigón. Claro, no hay más que ver la presa. No, y mientras vosotros estáis hablando de esto, yo estoy tirando de la documentación, auténtico tesoro que tiene guardado don Jesús Mercado en torno a esta historia de la presa y de los pantanos de Entrepeñas y Buendía. Y claro, lógicamente esto era una macroobra, no sé cuántas de estas se hicieron en España, era la época también de los pantanos, es verdad, ¿no? En aquel momento, esa gran producción siempre atribuida, ¿no? a Franco, ¿no? Sí. Que de hecho no se saltó la inauguración de esta presa y aquí lo recogen los diarios de la época. Estuvo dos veces. Estuvo dos veces. Es una documentación que, a pesar de que en el fondo parece que fue antes de ayer, ya nos remonta como a otro, a otro siglo, pasado, ¿no? A otro siglo nos remonta, lógicamente. Pero es verdad que es otra época diferente, parece que estamos hablando de otra Guadalajara. De hecho, a la luz de cómo se encuentra ahora mismo ese mismo entorno que podemos ver a través de las ilustraciones, de los reportajes que se hacían a la época, y ahora, bueno, pues la cosa ha cambiado bastante, ¿no? Pero hay que entender a dónde hemos llegado a raíz del recorrido, ¿no? Por la historia. Bueno, hablabais de la construcción, lógicamente era tan monumental que tenían que autoabastecerse, ¿no? Todos esos medios, era lógico que los... Que estaba toda la zona. Y debió ser también una inyección de vida y de progreso para todos los pueblos del entorno también muy importantes, que luego achacarían, claro, como cuando todo termina. Sí, la verdad es que Sacedón se convirtió en un hervidero de gentes. Yo todavía quedan algunos restos, pero cuando era niño estaban mucho mejor conservados que ahora, de casas, de especie de barracones, donde vivían infinidad de obreros que vinieron. A mí me han contado personas mayores que lo vivieron. Yo, claro, no había nacido todavía, pero sí que he conocido a muchísimas personas, bueno, mi padre, para no ir más lejos, ¿no? Que vivieron toda esa época, y me han contado cómo Sacedón era un hervidero de gentes, de obreros, venían extremeños, andaluces, bueno, claro, todos los de la zona estaban allí trabajando en los pantanos, porque es que no solo fue los pantanos, sino que los pantanos supuso también, pues creo que unos 80 kilómetros de carreteras nuevas. Se hizo también un túnel de trasvase entre Peñas y Buendía, ¿no? Estamos hablando del trasvase Tajo Segura, que ¿no? También tendremos que hablar de él, ¿no? sino desde el Tajo hasta el Guadiela. Entonces, bueno, pues os podéis imaginar lo que supone tanta cantidad de gente para un pueblo relativamente pequeño como era Sacedón, pues que pasó de tener, pues no sé, unos 2.000 habitantes que más o menos tenía, pues seguramente que más de 1.000 personas vendrían. Claro, y de hecho esto fue la atracción para el trabajo, ¿no? Porque se estaba creando una gran infraestructura, pero gracias a Dios este trabajo derivó también en aquella época, en aquellos tiempos de esplendor de todo ese mar de Castilla del que hablabais, ¿no? Porque una cosa llevó a la otra, una cosa a nivel infraestructura generó
eso, el turismo, el continuo goteo de gente semana tras semana, todos aquellos que se hicieron su segunda residencia para los fines de semana allí a pie de los embalses, ¿no? En su segunda residencia, las urbanizaciones, Bueno, las claro, brisas, que las fue un anclas. gran desarrollo también A para ver, la zona. Quizá hora y media de Madrid, pues te sí, puedes imaginar. Claro. Os voy a decir una cosa que quizá no sepáis y no sepa mucho el gran público, pero que es muy curiosa. A todos os suena Benidorm, ¿verdad? Hombre. Sí. Pues el mismo que tuvo la idea de ese gran desarrollo de Benidorm, fue también el que promovió todos los alrededores del pantano en los años 60. Y él tenía una idea de hacer grandes urbanizaciones, de hacer un complejo turístico de toda la zona monumental. Y bueno, pues luego se quedó contenido, se hicieron algunas, como has dicho, José Luis, se hicieron las anclas, se hicieron las brisas, se hizo Peñalagos, se ha hecho el Paraíso, las Calas Verdes, en fin, bastante. Pero claro, no todo lo que don Pedro Zaragoza Ors, que era fue gobernador civil de Guadalajara, que fue el promotor de Benidorm, pues fue también el promotor de toda esa idea turística en torno a los pantanos de Entre Peñas y Buendía. Y ya después, yo supongo que ya no solo Sacedón, sino hay que recordar que esto afecta el embalse de Entre Peñas a Locena, a Uñón, a Mantiel, Pareja, Durón. A todos estos pueblos supongo que vivirían un desarrollo tremendo, ¿no? A raíz de que ya el pantano se inaugura oficialmente y empieza a ser una parte importante de las estructuras hídricas de este país. Pues sí, así fue, efectivamente. A ver, yo conozco más, claro, todo lo de Sacedón, pero todas estas urbanizaciones que hemos dicho pues están en torno al pantano, como dices bien, algunas en Chillarón, otras en Pareja, otras en término de Alocén. Yo os puedo contar, esto sí que lo he vivido yo. Sí, de primera mano. De primerísima mano, cuando era niño, estoy hablando de finales de los años 60, primeros de los 70. Bueno, pues una diversión que teníamos los chavales, íbamos a misa el domingo y después de misa bajábamos a contar los autobuses que veíamos al lado del pantano. Bueno, yo llegué a contar, recuerdo un día, 47 autobuses. Madre mía, vaya peregrinación, eso sí que era una peregrinación. 47 autobuses aparcados, aparte de todos los coches particulares. Qué barbaridad. Tenemos fotografías en el libro de imágenes de Sacedón que os he comentado antes que hemos publicado. Fotografías donde ves los márgenes del pantano y auténticamente parecen Benidorm, ¿eh? O sea, realmente de gente que hay, de gente que hay, coches, autobuses. Eso sí, esto lo he vivido yo, ¿eh? Fue finales de los 60, primeros 70. Cuando presentaban aquellos embalses, el aspecto que ahora mismo estamos viendo a través de documentos que se pueden también consultar en las redes, como a finales de los 70, pues fíjense ustedes aquí que a mí me llama mucho la atención, nivel. por ejemplo, cuando vas todavía por allí, por aquella zona, ya de capa caída, pero la gran cantidad de empresas de náutica que hay. Es decir, era el sitio donde se navegaba, en el centro de España. Vale. Claro, que el montar una empresa de náutica en el centro de Castilla, mucha agua tiene que haber, ¿no? Para que se haga. Perdona, José Luis, pero ha llegado a haber incluso campeonatos del mundo. Campeonatos del mundo, mira, no sabía yo. Sí, pues ha llegado a haber... Algunos retomados recientemente. Sí, ha llegado a haber campeonatos del mundo de... Bueno, yo no sé exactamente que si de vela, de no sé qué. No somos expertos en esas disciplinas y en esas categorías, pero sí, ha habido varios campeonatos del mundo de acuáticos, sí. Ahora está, digamos, el pantano, pues por las razones que conocemos, más de capa caída, y yo supongo que también la gente recordará con añoranza, ¿no? Aquellos años en los que, como siempre se ha dicho, el agua llegaba hasta el Pino. Exactamente, los que conozcan Sacedón y conozcan el restaurante Pino, pues debajo del restaurante Pino había unos arcos y yo los he visto inundados de agua. O sea, llegaba hasta debajo del restaurante Pino. Eso ya no va a poder ser para mí pues desgraciadísimamente no va a poder ser, entre otras cosas porque la nueva carretera que han hecho, la nueva 320, ha hecho un dique sencillamente, y menos mal que aún se ha conseguido un poquito de puente
para que pueda pasar el agua por debajo, pero bueno, creo que ha roto completamente esa maravillosa vista que había desde Sacedón de los pantanos, lo que llamábamos el paseo marítimo, lo ha destrozado. Sí. Y delante de esa cala donde el agua entraba hasta el Pino, ahí es un dique, sencillamente, la carretera ha hecho un dique, con lo cual jamás ya podremos ver esa imagen. Estamos llegando ya al final de la sección, pero no quiero despedirles sin... A ver, porque esto ya toca un poquito más con la iglesia. Yo creo que lo tenemos que hacer por capítulos esto, ¿eh? Sí, no, ya he dicho que ya le llamaré a don Jesús Mercado sí, más podríamos veces. hablar muchas cosas de la inauguración, de lo que sucedió, de lo que sucedió en Sacedón, de las visitas del jefe del Estado, del regente de Irak, bueno, muchísimas prometo cosas. que habría segunda parte. Sí. Lo que iba a decir, todos conocemos la emblemática foto de la ermita de la Virgen de la Soledad de Durón, ¿es de la Soledad? La Virgen de la Esperanza. De la Esperanza, de Durón. Sí, la Virgen de la Esperanza. Visitándola allí, pues con unas vecinas de allí de Durón, viendo que ya tenía grietas, dice, es que la Virgen no quería estar aquí, la Virgen quería estar abajo. Había una ermita de la Virgen de la Esperanza, ¿verdad? Abajo, sí, y tuvo que... Claro, es otro programa, como bien dices, José Luis, que podríamos hacer también recordando lo que ha quedado debajo de los pantanos, Sí, ¿no? pues como es la ermita de la Esperanza, como es el pueblo de Santa María de Pollos, como es el Real Sitio de la Isabela. Sí. Pues bueno, pues ya te digo que sí, necesitaríamos las 2 horas del programa, pues Mónica. Por mí yo no tengo problemas. Ya sabe que hay un jefe aquí de nombre No, Gregorio, mira, de apellido duro, al que le está- pedimos permiso. Sí, estaba saliendo justo ahora las imágenes que tenemos delante Sí. en el monitor. Ahí está. Fíjate, Todas las edificaciones donde se realizaba el hormigón in situ, para desde allí mismo, a través de bombas. Esta es la fábrica de cemento. Esta imagen son imágenes de la fábrica de cemento de Sacedón. Claro, son imágenes del nodo, ¿eh? Sí, Estamos sí. hablando de por Estamos entonces, viendo imágenes del nodo. ¿qué moda más Sí. los caballeros? Porque prácticamente es una visita masculina, de carácter masculino, todos con su Encorbatados, traje, sus que gafas y Estas su imágenes gorro, del su nodo es de sombrero. una visita del ministro de Obras Públicas de entonces. Pues Jesús, yo creo que podríamos, efectivamente, como habíais comenzado esta sección hablando de que hoy vamos a hablar del agua y otro día tenemos que hablar de la historia de Sacedón, estas visitas de grandes jefes de Estado, ¿no? de personalidades. Sacedón tiene recorrer muchísima ya, historia eso es. y de ello da fe que tiene hasta su cronista y además Claro. un señor súper amable que nos viene aquí a contar la historia de su pueblo de la manera que también lo ha hecho hoy, hablándonos de la presa de Entre Peñas. Muchísimas gracias, Jesús Mercado, y por acercarse a Es la Mañana de Guadalajara una vez más, y desde aquí le emplazo ahora que estamos en directo. Bueno, encantado. A mí hablar de Sacedón me encanta, o sea que no me cuesta ningún trabajo, sino al revés. Os lo agradezco a vosotros que me deis la oportunidad. Bueno, sabes que se ha quedado a medias este capítulo, pero porque somos así los de la radio. Dejamos los puntos suspensivos para atrapar al oyente. Como las novelas. Eso es, y saber que don Jesús Mercado llegará para hablarnos de Sacedón, o como nuestro párroco y nuestro cura de cabecera que es, pues para hablar de otros asuntos de carácter quizá más espiritual. Pero hoy ha sido muy refrescante la visita que nos ha hecho. Muchísimas gracias. De nada, a vosotros. Y a José Luis, pues ¿qué le voy a decir yo? Que es un placer siempre pasear contigo por la historia de Guadalajara. Muchísimas gracias, Y a amigo. la ribera del embalse de Entre Peñas mucho mejor. Nos ha dado la brisa de ese embalse durante toda la mañana. Gracias y Gracias hasta la a ti. próxima. Chao. Adiós. Adiós.